Bueno, ahora vamos viendo la segunda parte del examen. Nos dice que con los datos del ejercicio 1 construyamos una tabla para datos agrupados teniendo en cuenta el criterio de Sturges para el cálculo de intervalos. Aquí nos da la fórmula de Sturges. Si lo hacemos de forma correcta tenemos 4 puntos. Bueno, esto es sencillo. Ya tenemos la tablita y bueno, vamos a revisar nuestra hoja en Excel, ¿no? Tenemos la información aquí y podemos nosotros ocultar estas, ¿ves aquí? Vamos a borrar el gráfico, ocultamos estas celditas y listo. Eh, para poder, para poder calcular el gráfico, primero tenemos que conocer, bueno, para poder hacer un cuadro, aquí vamos a realizar el cuadro de intervalos. Intervalos, un cuadro que va a trabajar con frecuencias. Entonces, una de las cositas importantes que debemos tener en cuenta es que necesitamos conocer un número de intervalos. Entonces, uno de los primeros aspectos es conocer el número de intervalos. Estos intervalos, para ellos tenemos nosotros la fórmula de Sturge. Nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, del número de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la información y podemos encontrar que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10, lógicamente, del número total de esos que son 30, ¿no? Tenemos 5 que podemos decir que K es igual a 6, redondeando, ese es el resultado. Número 2, necesitamos conocer la amplitud. También aquí conocemos una fórmula que nos dice que la amplitud es igual al rango sobre K. Y conocemos que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí vamos a calcular ese rango. El valor máximo sabemos que es igual a 360, que lo tenemos acá, menos el valor mínimo que es 120. Ya tenemos que el rango es 240, entonces ya podemos calcular la amplitud. La amplitud será igual a, que nos dice la fórmula, rango, o sea 240 entre K, número de intervalos, 6. Tenemos 40. Entonces con esta información ya podemos empezar a calcular nuestro cuadrito. Bueno, vamos a colocar aquí que necesitamos 6 intervalos. 6 intervalos. Y aquí tenemos, vamos a centrar estos datos. Aquí vamos a tener el límite inferior. Y al otro extremo el límite superior. Sabemos que estará abierto por este lado y por aquí el límite inferior será cerrado. Si nosotros insertamos un símbolo, insertaremos corchete. Es así, solamente el último valor es el que contiene. Bueno, ¿qué ponemos acá? El valor mínimo. Iniciamos con el valor mínimo que conocemos que es 120. Y aquí colocamos el valor superior es más la amplitud. La amplitud es 40, será igual a este valor, 120, más la amplitud, que es 40. Y aquí seguidamente colocamos nuevamente el mismo valor anterior. Podemos ranguear. Y aquí también podemos ranguear. Una vez que rangueamos todo, queda lleno. Ya está lleno el intervalo. Entonces ya tenemos los límites inferiores y límites superiores. Sabemos que aquí no llega, es hasta antes de 160, hasta antes de 200, hasta antes de 240, pero en el último implica hasta 360. ¿Qué es lo que vamos a calcular? FI
Para calcular FI podemos utilizar un artificio, una función frecuencia con la que se trabaja en Excel y podemos calcularla de esta forma. Es una función matricial. Frecuencia de los datos, que son los datos que están en colesterol total. Y al señalar los grupos tenemos que señalar también esta matriz. Cerramos y presionamos control mayúscula enter y tenemos calculada todas las frecuencias. Vamos a centrar. Sin embargo, Excel nos cuenta desde 160 las más pequeñas, desde 200 hasta 160. Como nosotros sabemos, lo que nos interesa es que se cuente hasta antes. Para ello lo pegamos como valores. Para colocar aquí es hasta 159.9 podemos colocar, y aquí es hasta 199.9, va cambiando. Aquí será hasta 239.9, aquí será 279.9, aquí será 319.9, y en el final sí dejamos, porque sí lo contiene, debe contenerlo, 360. Entonces ya tenemos ahora sí las frecuencias. Aquellos que tienen estos grupos deben haberles obtenido estas mismas frecuencias. Calculamos las frecuencias acumuladas también. Y como ya sabemos, la primera frecuencia acumulada es a la frecuencia observada no acumulada más el acumulado anterior, que en este caso no existe, es 0. Aquí es también la frecuencia observada de ese intervalo más el acumulado anterior. Y una vez que tenemos esto podemos ranguear hasta el final. Y como siempre, este valor debe ser igual a la suma de todas las frecuencias observadas. Para ello, insertamos el formato autosuma. Y bueno, pues centramos todo. ¿Qué más nos falta para construir nuestra tablita? Nos falta la marca de clase, el XY. El XY es el promedio entre estos valores. Bueno, vamos a copiar todos estos valores y lo pegamos como valores nada más. Aquí volvemos a colocar 160, 200, 240, 280, 320. Para colocar la función promedio, o colocar simplemente este valor más el valor dividido entre 2. Y ya tenemos nuestra tabla terminada. Ahora podemos nosotros decir que esta tabla se compone de esta forma. Ya está. Bueno, con esto hemos terminado la segunda pregunta. Creo que hay otra que podemos resolver con esta tabla, pero podemos dejar este video aquí. Y aquellos que tienen esta tabla pues habrán terminado bien el examen, o por lo menos hasta aquí, ¿no? Seguidamente veremos otro video con la solución de los demás problemas. ¿Ok?